Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16, y así dice la poderosa palabra de Dios. Pues, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El título para este mensaje de hoy es Un sacerdote que ofrece garantías. Para entender un poco mejor el contexto de este extracto de la palabra de Dios, vayámonos antes de que Jesús haya venido por primera vez. Antes de que Jesús hubiera venido por primera vez en el pueblo judío para el tema de redención de pecados, había un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía que ofrecer el derramamiento de sangre para perdón de pecados y se sacrificaban animales. Pero todo esto era un anticipo del verdadero y único y suficiente sacrificio que se iba a hacer una sola vez y que iba a ser suficiente para todo, para la humanidad y para todos los tiempos. Y es el sacrificio de Jesucristo. Él es el Cordero perfecto que se sacrificó. Ahora bien, el sumo sacerdote cumplía su función y él ofrecía el sacrificio, como lo habíamos explicado ahora en unos segundos atrás. Jesucristo no solamente fue el sumo sacerdote o es el sumo sacerdote, sino que también él mismo, a sí mismo, se ofreció como sacrificio. Entonces, ya no, en la época antes de Jesús, ese sacrificio tenía que hacerse, tenía que renovarse. Y iba a llegar un momento en que el sumo sacerdote, pues como era una persona común y corriente, pues iba a morir y otro le iba a suplir y tenía que ir haciendo ese sacrificio. Jesucristo es eterno, no necesita ser reemplazado y su sacrificio es único, tampoco necesita ser renovado. Es decir, Jesús no necesita crucificarse todos los años para renovar el sacrificio único que es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Por eso, dice aquí el primer versículo, el versículo 14, que retengamos nuestra profesión. Aquí dice que se refiere que mantengamos la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, Jesucristo, Él es Dios, pero Él no se entiende. ¿Por qué? Porque al hacerse hombre, pero que nunca pecó, Él fue tentado, Él pasó los mismos dolores, penas, debilidades, tuvo hambre, tuvo sed, pasó por todas las luchas que un ser humano pasa. Entonces, Él nos entiende, Él sabe cuáles son nuestras luchas, no solamente porque tiene el conocimiento de ellas, sino porque también las experimentó. Por eso al final dice que podemos ir delante de Él, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Si hoy estás teniendo un problema, alguna situación, estás pasando por algún momento difícil, créeme que podemos acercarnos delante de Jesucristo. Él nos va a entender. Si es un pecado, el arrepentimiento es la salida que nos da el Señor para ser libres del pecado. Él con misericordia nos acepta, y no solo nos acepta, sino que nos ayuda a salir de ese pecado. Si es una necesidad, una enfermedad, podemos ir delante de Él. Él sanó a muchas personas y Él sabe lo que es estar frente a frente con un enfermo. Él sanó a muchos. Él liberó a endemoniados, a personas que estaban con angustia. Pero tenemos que nosotros hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ir con fe delante de Él, que Él puede hacer la obra. Al final, si se dan cuenta, sí, un milagro es espectacular, pero el cómo se llegó a obtener ese milagro, eso también tiene su parte espectacular, y esa es nuestra parte. ¿Cómo así? Si nosotros estamos pasando por una situación, una necesidad, y necesitamos que el Señor tome el control, pues nosotros debemos con fe acercarnos a Él. Tampoco podamos pretender de que Él nos jale, porque Él no nos obliga. Nosotros debemos buscarle, ir a ese trono de la gracia, presentarnos delante de Él, presentar nuestra situación, y entonces Él
por la medida de nuestra fe, Él va a actuar en nuestras vidas. Eso sí, Él va a ser conforme a su voluntad, porque Él su voluntad no la va a quebrantar. Y en el tiempo indicado, Él va a obrar y va a hacer en cada una de nuestras áreas. Tenemos garantías de un sumo sacerdote que murió y resucitó y que además entiende cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú eres suficiente para ser quizás nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, que no solo fuiste el sumo sacerdote, sino que también como sacrificio te ofreciste, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti para nuestra salvación, pero también para colocar delante de ti todos los asuntos de nuestra vida. Toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que Dios les bendiga y recuerden, en Jesucristo tenemos un sumo sacerdote con todas las garantías. Que Dios les bendiga.